¿Cómo están? Buenas tardes. Tengo entendido que ya recibieron la primera clase de psicopatología, ¿no es cierto? Antes de empezar, yo quisiera que nos pongamos de acuerdo en entender varios objetivos. O sea, ahora lo que vamos a ver es varios objetivos. Uno, lo que es entender qué es el objeto de estudio. Dos, dentro de lo que es también el individuo, entender qué es anormal y normal, ¿sí? También tenemos que entender cuál es el fin de la psicopatología como tal, en el sentido de que qué queremos conseguir con la psicopatología. Y lo que queremos conseguir es un diagnóstico, primero un listado de problemas, ¿no es cierto? Vamos a estudiar unos fenómenos, una serie de fenómenos que nos vamos a apropiar a través de una serie de preguntas o una serie de herramientas de las que nos vamos a apropiar, ¿verdad? Entonces, estos fenómenos, eh, a través de un listado de problema, un diagnóstico psicopatológico y luego un diagnóstico sindrómico. ¿Sí? Entender de qué mismo se trata la psicopatología y entender cómo la psicopatología es necesario que lo abordemos desde diferentes puntos de vista y empecemos a hacer después someter al diagnóstico sindrómico a un diagnóstico diferencial por pasos. Bien, una vez que tenemos claro más o menos cómo va a ir la guía de la práctica de hoy, es que primero tenemos que darnos cuenta que la psicología, la psicopatología, y la psiquiatría tienen diferentes objetos de estudio. ¿Sí? Diferentes objetos de estudio. Como ustedes se darán cuenta, no he puesto en un orden vertical, sino en un orden horizontal, porque la psicopatología se relaciona tanto con la psicología como con la psiquiatría. Entonces, cuando nosotros hablamos de, de lo que es el objeto de estudio, ¿a qué nos referimos? Que cada materia epistemológicamente tiene un objeto de estudio, lo que hace que sea diferente la razón de ser de cada una de las materias. Por ejemplo, el pensum de estudios de la psicología es diferente al pensum de estudios del que estudia medicina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el objeto de estudio es diferente, porque el objeto de estudio, si bien se puede complementar, pero son diferentes. En la psicología vamos a estudiar al ser humano. En todos estos estudiamos al ser humano. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que estudiamos del ser humano? En la psicología estudiamos del ser humano la parte, la cognición, la conducta, el afecto, lo que es su capacidad de relacionarse con qué, con el medio social y el ambiente en un entorno habitual. Es decir, vemos al individuo en su entorno habitual y estudiamos
al individuo en ese entorno y cuando existe alguna alteración que está dificultándole su relación en el entorno, ¿qué hacemos? Hacemos un proceso psicoterapéutico que tiene por finalidad fomentar la capacidad de resiliencia y mejorar lo que es la relación de la persona con su entorno habitual. Después de eso, ¿qué hacemos? Entender el objeto de estudio de la psiquiatría es completamente distinto. Para entender el objeto de estudio de la psiquiatría tenemos que ponernos a pensar primero cuál es el objeto de estudio de la medicina. Porque el psiquiatra es un médico. Cuando yo suelo preguntar cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo, muchos de sus compañeros o muchas personas dicen la diferencia es que el psiquiatra te va a medicar y el psicólogo no. Pero si se dan cuenta, el objeto de estudio parte de manera distinta. El objeto de estudio del psiquiatra primero tiene un objeto de estudio, el ser humano sí, pero ¿estudia qué? Medicina. En mi caso soy doctor en medicina y cirugía. Soy médico general, que después realizó una especialización en psiquiatría, así como uno realiza una especialización en cirugía, en pediatría y todo eso. Entonces, si partimos del objeto de estudio, ninguna de las dos áreas son iguales. Pueden ser complementarias o son complementarias, pero no son iguales, ni ven al individuo desde el mismo punto de vista. Porque el uno estudia al individuo en un medio habitual, en cambio nosotros, como psiquiatría, como objeto de estudio de la psiquiatría, observamos al individuo desde el punto de vista de salud, enfermedad o un trastorno. Y además vemos al ser humano de manera biológica, entendiendo una forma biológica, psicológica y social. Entonces el objeto de estudio es diferente. Y nos apropiamos de la psicología el momento en que nosotros hacemos un diagnóstico clínico psiquiátrico, damos un tratamiento, y le decimos a la psicología, por favor, aprópiese también de este individuo para trabajar en psicoterapia para que se vincule a qué? Para que se vincule a una relación normal con su familia, con la sociedad y tenga un entorno que podríamos decirlo ecológico. Y de esa manera, ¿qué? Que mejore su situación personal en lo que es la relación con otra persona. Entonces, como psiquiatra, sí es importante trabajar con psicólogo. No somos competencia, somos complementarios. Y cada uno verá el entendimiento del individuo desde su objeto de estudio. Y nos quedamos con la psicopatología. ¿Cuál es el objeto de la psicopatología? La psicopatología es el estudio de los signos y los síntomas, entonces, de los problemas mentales del individuo. Entonces estamos hablando de que la psicopatología es la semiología psiquiátrica. Por eso es que cuando hablamos de la semiología psiquiátrica, nosotros estamos hablando de que vamos a hacer un diagnóstico psicopatológico y un diagnóstico sindrómico. Entonces, a nosotros como psiquiatras nos sirve como parte de nuestro objeto de estudio para determinar las anormalidades y hacerlas compatibles con un trastorno clínico que puede estar en la clasificación psiquiátrica como el CIE-10 o el DSM-5. O en el caso de psicología también lo puede ver como un diagnóstico psiquiátrico, pero sin embargo tiene que darse cuenta y le sirve para darse cuenta hasta qué punto en su dimensión puede manejar el caso y cuándo tiene que derivar ese caso donde un profesional del área de la psiquiatría. Entonces abordamos al mismo paciente de una manera distinta y complementaria. ¿Y la psicopatología qué es? Es la herramienta necesaria ¿para qué? Para que podamos hacer esas derivaciones y podamos entender el fenómeno de la patología o del problema que está sucediendo con el individuo en ese momento
en ese contexto, en ese lugar. Entonces, si se dan cuenta, la dimensión de la psiquiatría en este caso es mucho más amplia de lo que nos imaginamos como médicos generales. En el área de la psicología también es mucho más amplia y diferente comparado con la medicina. Entonces, no vamos a pedir que un médico sea psicólogo o un psicólogo sea médico. Pero si al médico le gusta la salud mental, tiene que hacerse psiquiatra. Eso no quita que después también, siendo médico, también quiera ser psicólogo. Pero el médico estudia como parte de su materia la psicología médica que nos permite establecer una relación adecuada con el paciente, con las personas, a sabiendas de que todos los seres humanos somos seres psicológicos, emocionales, comportamentales, cognitivos y que estamos interrelacionados con la sociedad. Bien, entonces ya tenemos claro el objeto de estudio, ¿no es cierto? Ya sabemos que el psiquiatra no solo receta, sino que también hay psiquiatras que tenemos cierto tipo de escuelas psicoterapéuticas y nos dirigimos hacia cierto tipo de explicaciones. Después, habíamos puesto como objetivo entender lo que es normal y anormal. Una vez que tenemos claro cuál es el objeto de estudio, tenemos que darnos cuenta cuándo es normal y anormal. Y la normalidad está en ocasiones eh, sesgada por la estadística. Pero también no solamente entra la estadística, entra la cultura, entra las creencias de una sociedad, entra la aceptación social de cierto tipo de conductas. Entonces es así como nosotros sabemos que una conducta puede ser normal o anormal, o funcional o disfuncional bajo cierto tipo de parámetros. Y esos parámetros que tenemos que darnos cuenta cuando estamos frente a un individuo, como en este momento yo frente a ustedes y ustedes frente a mí, es entender que todo individuo tiene un contexto y que toda conducta es útil según el contexto. Estar triste es útil según el contexto. Estar feliz es útil según el contexto. Ponerse a bailar es útil según el contexto. ¿Verdad? No vamos a pasar como boca, cara, pescado así todo el tiempo, ¿no es cierto? O sea, aunque también sería útil bajo cierto tipo de contexto. Entonces, toda conducta es útil de acuerdo al contexto. Entonces hay que valorar el contexto de las conductas. ¿Bajo qué contexto? Dice, es que la persona es muy agresiva. ¿Bajo qué contexto? Si le están amenazando a los hijos, si ve que la persona está recibiendo una amenaza, como por ejemplo lo que hemos visto en los videos últimamente, y siente que el contexto, de alguna manera, no es favorable para él, puede reaccionar de esa manera violenta, ¿no? Pero sin embargo, después tiene todo el derecho a darse cuenta que a lo mejor estuvo equivocado. Entonces hay que valorar el contexto antes de establecer un análisis crítico. ¿Por qué? Porque podríamos equivocarnos o podríamos juzgarlo desde nuestro contexto sin ser nuestro contexto en lo que está sucediendo. Entonces, toda conducta también se la tiene que valorar de manera global. Los seres humanos somos seres globales, estamos interrelacionados con el mundo, con la globalización, la transnacionalización, la mundialización, tenemos redes sociales, tenemos acceso a internet y la red, toda la red es global. Accedemos a información, obviamente que dicen de que la red tiene varios niveles, incluso el deep web, que es lo más profundo de lo profundo, el dark web intermedio y todas esas vainas, y que solamente vemos la superficie. Entonces, los seres humanos somos globales, por eso en nuestro caso, estudiamos la globalidad del ser humano para ser médicos. Por eso primero nos graduamos como médicos generales. Empezamos con lo global, anatomía, fisiología, bioquímica, y luego vamos teniendo
detalles. Nos vamos haciendo más específicos con la finalidad de entender lo global y no solo lo específico. Entonces, siempre hay que analizar al ser humano desde el punto de vista global, desde el punto de vista social, cultural, económico, que de alguna manera nos envuelve. El ecuatoriano es, ¿han escuchado esa frase? Es una evaluación global, pero no dicen Anita María es, ¿no es cierto? Bien, después de lo global, vamos a lo multidimensional. Y no estamos hablando del metaverso y del Doctor Strange, por si acaso. Estamos hablando de que el ser humano puede ver un mismo fenómeno explicado desde diferentes dimensiones. Pongamos un ejemplo. En los problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas, ¿no es cierto? Si no entendemos la parte dimensional, podemos entrar en lo que se conoce como un error paradigmático, es decir, solo ver la realidad con un solo tipo de gafas. Yo puedo ponerme estas gafas o estos lentes y dependiendo de la medida voy a ver la realidad más clara o más oscura, o tal vez más borrosa o más nítida. O si me pusiera lentes azules, lo más seguro es que la realidad la voy a ver desde un punto de vista azul. Si son rojos igualmente, si son negros se va a oscurecer. Entonces la realidad va a depender del punto de vista de quien la mire. Es así como el problema de drogas puede ser explicado desde el punto de vista sanitario, religioso, económico, legal, cultural, religioso. Entonces tenemos que saber de que desde el punto de vista sanitario podemos ver el problema como una forma médico-sanitarista y decir las drogas son un problema de salud pública. En cambio, para el economista dirá, las drogas son un problema que da más réditos económicos que el negocio del petróleo. Y además es un negocio oscuro donde no se cobra impuestos. Un problema religioso. Tu religión dice que es pecado consumir la sustancia. Un problema legal. Aquí se acepta consumir sustancias y en otra parte del mundo, de acuerdo al sitio, puede ser compatible con pena de muerte. Cultural. Hay culturas que mastican coca o usan sustancias con fines religiosos. Y no necesariamente es un tráfico de sustancias. Legal, desde el punto de vista de tráfico, de la oferta y la demanda. Desde el punto de vista geopolítico, países que son consumidores y países que son de tránsito. Y productores. Entonces, a través de una serie de organismos internacionales, la OMS, la OPS, la CICAP, el Centro Interamericano de Atención a las Drogas y los Delitos, establecen una serie de normas internacionales. Entonces, analizan el problema desde diferentes puntos de vista. Entonces, el error es pensar de que solo una dimensión tiene toda la razón. Desde el punto de vista psicológico, pueden verlo como un problema de personalidad. Desde el punto de vista social, a través de la psicología social, la presión de grupo. Entonces, sí se dan cuenta que hay múltiples dimensiones para explicar un mismo fenómeno. Entonces, hay que tener la humildad y la tolerancia suficiente para saber que tal vez mi paradigma no sea el más correcto y que tal vez exista otro paradigma que lo explique mejor o tal vez tenga que combinar otro tipo de creencias para encontrar una explicación a sabiendas
de que el ser humano comete muchos errores y sobre todo el error de tener la razón. Bien, de ahí vamos a entender, por lo tanto, que el ser humano es un ser complejo, es un ser que se llena de sistemas, es un ser que tiene muchas aristas, somos una estrella, que de alguna manera somos muy específicos dentro de una globalidad social. Nosotros pertenecemos a una familia y esta familia pertenece a la sociedad. La sociedad pertenece a una comunidad mucho más grande, la sociedad ecuatoriana, que a su vez es la sociedad latinoamericana, lo que es a su sociedad americana de todo el continente, sociedad mundial. Entonces, ¿se dan cuenta? Vamos de lo específico a lo general y todos estamos interrelacionados. De alguna manera estamos interrelacionados porque somos seres sistémicos y eso hace que el caso de cada individuo sea complejo, no complejo de difícil, sino entender lo que es un complejo, que el ser humano es biológico, es psicológico, es social, es emocional y es cultural y tiene un lenguaje y una forma de expresarse que lo hace un ser individual, pero que a la vez lo admite un medio cultural, social, que le permite interrelacionarse con el medio. Entonces, si se dan cuenta, esto de alguna manera termina definiendo entre lo normal y lo anormal. Bien, y finalmente, cuando hablamos de psicopatología con el objetivo que queremos alcanzar es estudiar los fenómenos patológicos a través de los signos, que es lo que nosotros vemos, y los síntomas, lo que nos explica el paciente, establecer un listado de problemas y hacer un diagnóstico psicopatológico. Y en psicopatología tenemos diferentes niveles. Psicopatología de la atención, de la conducta, de la memoria, del afecto, de la sensopercepción, del lenguaje, del pensamiento, del juicio, de la inteligencia. Y después de eso establecemos y entramos al diagnóstico sindrómico. Y el diagnóstico sindrómico es el purgatorio de la psiquiatría. ¿Por qué le llamo el purgatorio? Porque es donde se expian las culpas, entre comillas, ¿no? Metafóricamente hablando, en el sentido de que ahí es donde pulimos el diagnóstico clínico. Y para pulir ese diagnóstico clínico hacemos una pregunta hipotética, donde nos preguntamos, ¿esta psicopatología, este síndrome que nosotros tenemos, será consecuencia de una simulación? O sea, la persona nos está engañando, está simulando sus síntomas, hay una ganancia secundaria, o será un trastorno facticio en que tiene el interés de ganar un rol de enfermo. 2. Pasamos, ¿será que este problema que nos dice el paciente será consecuencia de un trastorno por consumo de alcohol, drogas u otras sustancias como medicinas? Es decir, que los síntomas que están ahí presentes y que se han hecho presentes en los síndromes son consecuencia del consumo. 3. ¿Será que esos síntomas son consecuencias de un trastorno orgánico o una condición clínica médica? Es decir, consecuencia de un trauma de cráneo, de una epilepsia, de un evento cerebrovascular, de hidrocefalia, de problemas de tiroides, problemas de diabetes, problemas inmunológicos, toda la variedad clínica médica que existe, o procesos infecciosos, encefalitis, meningitis, tumores. ¿Será que esa sintomatología? Entonces tenemos que averiguar. Hay veces que tenemos todos los diagnósticos, sí tenemos, entonces viene mucha comorbilidad. Después de eso, una vez que hayamos pasado eso, vamos al tercer paso, que es
El trastorno psiquiátrico específico, o sea, ahí llegamos al trastorno psiquiátrico y vamos a la clasificación internacional de enfermedades o al DSM-5 y vemos cómo los signos y síntomas pueden ser compatibles con algún tipo de trastorno. Entonces, después de eso vemos y decimos, los trastornos psicopatológicos y sindrómicos que encontramos en este paciente son compatibles con un trastorno adaptativo o inespecífico, podría ser un problema de personalidad, un problema de personalidad. Tenemos, si este problema puede ser consecuencia de otro tipo de problemas adicionales, como factores culturales, sociales, económicos, eh, impuestos por catástrofes en ese momento que están generando mucho estrés, les van a tomar un examen el día de mañana, no les avisaron, no alcanzaron a estudiar y eso les genera mucho estrés, les hace perder el sueño. No son compatibles con ningún trastorno específico, pero podría ser otra causa de atención clínica psiquiátrica, ¿sí? Bien, y con eso nos hacemos una idea complementaria a la importancia de hacer un diagnóstico clínico adecuado en psicopatología y saberlo diferenciar. Primero, el objeto de estudio son diferentes en las tres ramas. Sí, eh, no son competencias, son complementarios, ¿no es cierto? Dos, lo normal y anormal va a diferir dependiendo de la visión contextual, global, multidimensional y compleja, entendiendo de que podemos caer en riesgo de un error paradigmático y que puede tener muchas explicaciones para un mismo fenómeno, ¿sí? Después de eso, ¿qué sucede? También tenemos que entender que después de hacer un diagnóstico, que la psicopatología tiene una serie de objetivos y es alcanzar un diagnóstico psicopatológico, un diagnóstico sindrómico y después de eso un diagnóstico diferencial por pasos que nos va a permitir llegar, llegar a un diagnóstico psiquiátrico posteriormente ya cuando estudiemos psiquiatría y veamos los diferentes trastornos mentales. Y que, por lo tanto, se tienen que desafiar hipotéticamente con algunas posibilidades antes de dar un diagnóstico definitivo, lo que hace que el problema psicopatológico pueda ser unicausal o multicausal. ¿Sí? De todas formas, la psiquiatría es un complejo porque no tiene la verdad absoluta y puede ir cambiando y variando con el tiempo. Bien, con esto damos por terminada la clase de hoy y es importante tomar en cuenta